Saludos amigos, en esta oportunidad hablaremos sobre los precios de transferencia. Se establece el régimen de precios de transferencia a las transacciones realizadas entre partes relacionadas, de tal manera que éstas sean similares a las transacciones entre partes independientes. Para esto se debe aplicar el principio de plena competencia. Para efectos tributarios se entiende como principio de plena competencia aquel por el cual se somete a imposición las utilidades que hayan dejado de ser percibidas por condiciones impuestas o existentes en las transacciones entre partes relacionadas. Para aplicar el principio de plena competencia se deben observar los criterios de comparabilidad. Las transacciones entre partes relacionadas son comparables con las transacciones entre partes independientes siempre y cuando no existan diferencias relevantes en sus características económicas, de tal manera que éstas no puedan afectar al precio o al valor de la contraprestación, o en caso de que existan, puedan ser eliminadas mediante ajustes técnicos razonables. Para determinar si las operaciones entre partes relacionadas son comparables con las operaciones entre partes independientes, se deben observar los siguientes elementos dependiendo del método para la aplicación del principio de plena competencia. Las características de las operaciones, el análisis de las funciones o actividades desempeñadas, incluyendo los activos utilizados y riesgos asumidos en las operaciones por partes relacionadas en operaciones vinculadas y por partes independientes en operaciones no vinculadas. Los términos contractuales o no con los que realmente se cumplen las transacciones entre partes relacionadas e independientes. Las circunstancias económicas o de mercado, tales como ubicación geográfica, tamaño del mercado, nivel del mercado, al por mayor o al de tal, entre otros. Las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas con la penetración, permanencia y ampliación del mercado, entre otras. Dentro de las características de operaciones tenemos, en el caso de prestaciones de servicio, elementos tales como la naturaleza del servicio y si el servicio involucra o no una experiencia o conocimiento técnico. En el caso de uso, goce o enajenación de bienes tangibles, elementos tales como las características físicas, calidad y disponibilidad del bien. En el caso de que se conceda la explotación o se transmita un bien intangible, la forma de la operación, tales como la concesión de una licencia o su venta, el tipo de activo, sea patente, marca, know-how, entre otros, la duración y el grado de protección y los beneficios previstos derivados de la utilización del activo en cuestión. En caso de enajenación de acciones, el capital contable actualizado de la sociedad emisora, el patrimonio, el valor presente de las utilidades o flujos de efectivos proyectados o la cotización bursátil registrada en la última transacción cumplida con estas acciones. Y en caso de operaciones de financiamiento, el monto del préstamo, plazo, garantías, solvencia del deudor, tasas de interés y la esencia económica de la operación antes que su forma. Para determinar el precio de transferencia en las operaciones entre partes relacionadas, se deberá de utilizar cualquiera de los siguientes métodos, de tal manera que se refleje la aplicación del principio de plena competencia. Tenemos el método de precio comparable no controlado, el método del precio de reventa, el método del costo adicionado, el método de distribución de utilidades y el método de margen transaccional de utilidad operacional. Para la utilización de cualquiera de estos métodos se deberá tener en cuenta las normas técnicas y prelación emitidas por el Servicio de Rentas Internas mediante resolución de carácter general. La metodología utilizada para determinar el precio de transferencia podrá ser consultada por el contribuyente al Servicio de Rentas Internas, presentando la información y documentación necesaria para la absolución correspondiente, misma que tendrá carácter vinculante para el periodo en curso, el periodo anterior y los siguientes 2 periodos. El Servicio de Rentas Internas, mediante resolución de carácter general, podrá establecer las medidas técnicas y metodologías para evitar el abuso de los precios de transferencia. Estas medidas serán de carácter general para los contribuyentes. Sin embargo, dentro de las mismas resoluciones se establecerán las condiciones para que estas medidas dejen de ser aplicadas, en concordancia con las normas y principios establecidos en el régimen de precios de transferencia. En caso de que por aplicación de alguno de los métodos
se obtengan dos o más valores comparables, el contribuyente deberá calcular la mediana y el rango de plena competencia. Si el valor registrado por el contribuyente se encuentra dentro del rango de plena competencia, se considerará como un valor pactado entre partes independientes. Caso contrario, se considerará a la mediana como el valor pactado entre partes independientes. El rango de plena competencia es el valor comprendido entre el primer y tercer cuartil, que son los valores considerados como pactados entre partes independientes. La mediana es el valor considerado como pactado entre partes independientes cuando el valor registrado por el contribuyente se encuentre fuera del rango de plena competencia. El primer y tercer cuartil son los límites establecidos para el rango de plena competencia. La mediana y el rango de plena competencia serán calculados en función de los métodos estadísticos convencionales. Los contribuyentes podrán solicitar al Servicio de Rentas Internas determine la valoración de las operaciones entre las partes vinculadas. La absolución de esta consulta tendrá validez para los 3 periodos siguientes, el periodo en curso y el periodo anterior. Si existe variación significativa en las condiciones económicas al momento de aprobar la consulta, estas podrán ser modificadas para adaptarlas a las nuevas circunstancias. La obligatoriedad de presentar el informe integral de precios de transferencia y sus anexos se sujetarán a las condiciones establecidas en la absolución de la consulta. La presentación de la consulta no exime al contribuyente de sus obligaciones. Como referencia técnica, se utilizarán las directrices en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias, aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, vigentes al 1 de enero del periodo correspondiente, en la medida en que éstas sean congruentes con la Ley de Régimen Tributario Interno. El Servicio de Rentas Internas podrá utilizar información propia como de terceros, según lo determina el Código Tributario. Los sujetos pasivos que hayan tenido operaciones con partes relacionadas superiores a los 3 millones deberán presentar al Servicio de Rentas Internas en el mes de junio el anexo de operaciones con partes relacionadas. Si estas operaciones fueran superiores a los 15 millones, deberán presentar adicional al anexo el informe integral de precios de transferencia. Un contribuyente quedará exento del régimen de precios de transferencia siempre que haya tenido un impuesto causado superior al 3% de sus ingresos gravables, que no haya tenido operaciones con residentes en paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes, y que no mantenga con el Estado contratos para la explotación de recursos no renovables. La información contenida en el informe integral de precios de transferencia será utilizada únicamente con fines tributarios y no podrá ser ni divulgada ni publicada por el Servicio de Rentas Internas. Bueno amigos, espero que esta información haya sido de su utilidad. Mi nombre es Jonathan Paredes y recuerde darle like y suscribirse a mi canal.